Señor. Que la gracia de su amor se derrame hoy y siempre, Señor. Que tú, Señor, nos permitas, Señor, vivir un momento donde tú nos hables, Señor. Tomamos autoridad en este lugar, decretamos tierra santa y bendita, Señor. Te imploramos, Señor, que todo lo que pase en esta tarde sea para honrar y glorificar tu bendito nombre, Señor. No permitas, bendito Señor, que nunca salgamos de este lugar siendo los mismos, sino transformados por tu gracia, Señor. Queremos entregarte las cargas, Dios, nuestras preocupaciones, bendito Señor, y poder vivir cogido de tu mano, de tu gracia, Señor. Por favor, revélanos, Señor. Revélanos, Señor, todo lo que tienes para nosotros en esta tarde. Que ese lugar santo, Señor, a donde nos lleva, Señor, esas cámaras de amor de que nos hablabas en la alabanza, Señor, se conviertan, Señor, en un deleite en esta tarde. Oramos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, chicos, hemos querido hacer algo diferente. Pero normalmente, digamos que en estas charlas uno quiere hablar de lo que le pasa en la semana, o de lo que escucha, o de lo que ve, pero creo que las situaciones que Dios nos muestra, pues no pueden ser indiferentes para que nosotros no las tengamos en consideración. Y queremos hablar de episodios que suceden en esta semana, y de unas noticias buenas y de unas noticias malas. ¿Con cuáles quieren que comencemos? Malas noticias. Sí, voy a comenzar con las malas. Sí. Esta semana pues nos enteramos de dos chicas que estaban en el ministerio que decidieron irse a vivir en unión libre con sus novios. Y eso significa que votaron el ministerio y se fueron. Estaban y volvieron otra vez. Y uno le duele el corazón, realmente le duele el corazón, no quiero juzgar absolutamente a nadie, pero sí evidentemente llama la atención y decir, Dios, no saben de lo que se están perdiendo, no saben evidentemente que hay que pagar un precio, pero que si uno tiene la capacidad de ir, podría uno llegar al final. Y uno dice, no sé qué estoy haciendo mal, pero queremos hablar de esa situación. Y queremos hablar de una mujer que hizo lo contrario. Una mujer que tal vez ustedes han sido ministrados por la vida de esa mujer y que no conocen. Y es Chelita. Pero que está sentada. No, ya no, espera un segundito. Chelita, ¿quién es Chelita? Chelita es la mamá del pastor Mario. Chelita es una mujer que no era cristiana. Es una mujer que un día, en su caminar diario, su esposo la abandona, la deja con 5 hijos, que se convirtió en una Josué, que fue una Josué, pero que gracias a sus oraciones y a cogerse de la mano, hoy tiene 4 pastores y una pastora. Los pastores de Medellín, en Miami, en La Paz, Bolivia, en Sabana Norte, son legado de su tenacidad. Pero ¿saben qué? Que esa mujer nunca se levantó a un púlpito a echarse un discurso. Pero aunque ustedes no lo crean, ustedes están contaminados por ella, están irradiados por ella y han sido afectados por ella a través del pastor Mario. Y no sabemos, yo creo que ella tiene miles de coronas en el cielo. Ella nunca se imaginó, evidentemente, y me encantaba. Creo que las honras fúnebres que hicieron ayer, no sé si las pudieron ver algunos, pero si no las pudieron ver, miren el testimonio de su hija. Y dice, aprendimos a confiar en el Dios porque había días que no había que comer. No había que comer. Y vimos la mano maravillosa de Dios ahí. ¿Y por qué hemos querido hacer énfasis por eso? Por lo que ella representa, que fue una Josué con hijos. O sea, si ella lo pudo, ¿por qué cualquiera de los que están sentados aquí no lo puede hacer? Y ese es el ejemplo bueno. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para nosotros.
Entonces esta tarde queremos hacer un conversatorio, por eso la logística. Por eso. Y hemos querido cambiar el sketch y hacer algo diferente. Lo que vamos a intentar hacer con nosotros es un conversatorio afable, amigable. Queremos de verdad, de corazón, que si hubiera una charla para hacer, que esta fuera la charla. Que entendamos muchas cosas, porque a veces no entendemos ni vemos lo que tenemos. Pero la canción golpea mi corazón, de verdad golpea mucho mi corazón. Dice el Señor, yo no me puse de acuerdo para saber, pero hay 2 o 3 cosas que dijo que impactaron mi corazón. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando esté al frente de Él? Y que Dios no te diga, no te conozco. Duro, o sea, duro llegar uno a la presencia de Dios y que Dios le diga, no te conozco. Wow, pero si nosotros hablamos en tu nombre, echamos demonios fuera de ti, y dice, no te conozco. ¿Sí? Y la última parte es, lo que yo quiero que miremos es ese Dios de amor, ese Dios espectacular. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero que hablemos, que revisemos, que miramos, que no se pierda la escenografía. Porque queremos hacer diferente el tema y que lo hagamos amable. De verdad queremos que en un ambiente cálido entiendan de qué se trata. ¿Sí? Bueno, mi invitada principal. Pues me invitaron. Es que queremos ver caras frescas y caras bonitas, ¿sí? Bueno, sí, vamos a hacerlo con un solo micrófono y la verdad, hablemos del título. ¿Cómo dice el título? Creo que pensar, cuando nosotros dictamos ADN y hablamos de que es un manual de funciones la Biblia, muchas veces no entendemos por qué es un manual de funciones. Finalmente entramos a entender que es un manual de funciones. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la Biblia es lo que pasa en nuestras vidas. Estamos nosotros en Egipto y Egipto siempre va a representar ¿qué? El pecado, las cadenas, el mundo, todo lo que nos rodea, y creo que de donde nos desprendimos y lo que nos ha permitido llegar acá. Pero para llegar a la tierra prometida, que todos anhelamos llegar a la tierra prometida, hay arena en el zapato. Significa que atravesamos el desierto. Y es importante que nosotros entendamos qué hay en la travesía del desierto. A veces no le damos el valor que es y decimos, uy, estar en el desierto, no, es incómodo dejar todo, y uno le pregunta, ¿y tú cómo estás? Y dice, no, en el desierto. No, en el desierto hoy vamos a meternos al desierto. Y recuerden que no se puede llegar a la tierra prometida sin antes haber atravesado por el desierto. No sabemos cuál es, en qué momento o etapa de la vida está. Podríamos preguntar al final y decirle, bueno, ¿y tú dónde estás? Dice, no, sigo en Egipto. Bueno, entonces veamos cómo sales de Egipto. Pero si vas a llegar a la tierra prometida, tiene que pasar por... No, yo salí ya de la tierra y estoy en la tierra prometida. Fantástico. La próxima vez vamos a hablar de la tierra prometida. Pero hoy vamos a hablar de esa travesía que hacemos ahí. Y vamos a darnos cuenta que no es tan duro como es si realmente aprendemos a robarle lo mejor, a caminar por el desierto. ¿Se la presento? Voy a presentar esa. Dios es bueno, si ves solo Dios me lo... Y se hizo al lado que no alcanza. Bueno, Jeremías 29:11, hay una versión que mi esposo quiso, que no es la NBI, pero hola Adri, bienvenida. Gracias, María. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Con este versículo hay unos aspectos que nos damos cuenta, y es que el Señor tiene unos planes para nosotros. O sea, queremos que salgamos aquí entendiendo que Dios nos creó con un plan, tenemos un plan, Él tiene un plan con nosotros.
y que esos planes son para bien. ¿Eso qué quiere decir? Que el desierto es para bien. El desierto hace parte de nuestro recorrido obligatorio en esta tierra, y no es para mal, no es para calamidad, dice el versículo. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos un futuro y una esperanza. ¿De qué está hablando ahí? Se está refiriendo a la eternidad. Él quiere que nosotros entendamos que lo que vamos a ver en 8 puntos, vamos a verlo hoy con relación al desierto, pero para que nos demos cuenta de que es por nuestro bien y para nuestro bien, para que tengamos un futuro y una esperanza. Dentro de esos puntos, uno que mencionaba primero mi esposo, nosotros nos sentamos los dos a discutir sobre este tema en la sala, o sea, lo mismo que estamos haciendo acá, pero cada uno mirando, analizando los puntos sobre nuestra vida, y veíamos que analizábamos nuestros desiertos, qué es lo que queremos que hagan ustedes cuando se reúnan en grupos pequeños ya para llevar estos puntos a la práctica. Y bueno, y ahí se desprenden los puntos que vamos a mencionar. Yo creo que ese versículo de porque yo sé los planes que tengo para ustedes lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Pero yo solamente quiero que se fijen en una sola palabra, porque yo sé que tengo planes para ustedes. O sea, Dios tiene un plan para todos los que estamos aquí, tiene un plan. De verdad tiene un plan y lo planificó, y no lo planificó al azar, sino que lo planificó, dice que desde antes que nacieras tus huesos no me fueron indiferentes y yo ya tenía un plan. Y es espectacular pensar en que nosotros no somos producto del azar. De pronto nuestros padres en un momento de efervescencia y calor nos procrearon, pero Dios sí lo tenía perfectamente planeado, demarcado. O sea, nuestros días están en la palma de su mano. ¿Usted ha pensado eso? Que realmente Dios tiene planes y que nosotros deberíamos, mire lo que decía la alabanza, decía, yo quiero conocer tu propósito en mi vida, y la alabanza decía, llévame y ponme donde tú quieres que yo realmente esté. Y la alabanza decía que se haga tu voluntad y no la mía. El mismo Señor Jesucristo doblegó su voluntad para que se hiciera la voluntad de Dios, para que pudiéramos llegar a la eternidad. Y es espectacular pensar efectivamente en la voluntad de Dios, ¿sí? Pensar que nosotros estamos aquí con un propósito definido. Y yo vuelvo al ejemplo de Chelita, y yo creo que Chelita nunca se imaginó, evidentemente, que ella iba a tener 5 hijos, y que a través de lo duro que le tocó a ella con su divorcio, lo que le acontece, ella puede poner los ojos en Dios. Es lógico que si no le hubiera pasado su divorcio, pues hubiera sido una dama más con 5 hijos, y el pastor no hubiera sido nuestro pastor. Entonces uno dice, wow, ¿verdad? Sí. Y queremos ver esos 8 puntos, y queremos con un primer punto. Tal vez este punto lo he contado y lo he dicho muchas veces, y el primer punto me encanta porque es, yo no puedo atravesar el desierto sin realmente conocer quién es Dios. Sí. Bueno, antes del primer punto discutíamos que nosotros debemos estar dispuestos a pasar por el desierto con la actitud correcta. O sea, el desierto se pasa con la actitud correcta, porque debemos estar dispuestos como hijos de Dios a pagar ese costo, ¿sí? Y esa actitud correcta, la actitud es súper clave en la manera como nosotros vayamos a vivir esa etapa, esas diferentes etapas, porque pueden ser varias, ¿sí? Y dice que no hemos tenido conciencia de dónde venimos y para dónde vamos. Es que debemos tener clarísimo que salimos de Egipto, atravesamos el desierto, pero vamos para la tierra prometida. Si nosotros perdemos el foco hacia dónde vamos, vamos con la actitud correcta, independiente de las circunstancias, pero tenemos que saber que esto es un paso obligatorio, pero que vamos hacia allá. El desierto tiene o sea, no es eterno, tiene un tiempo limitado, y debemos saber que nos dirigimos es hacia algún sitio, o sea, hacia una meta, hacia la tierra prometida. Debemos ser conscientes de que pues no hay forma de evitar el dolor, ¿sí? No hay forma de evitar el dolor. La experiencia nos deja demasiado. Las experiencias, ahorita más adelante lo vamos a mencionar, nos dejan grandes lecciones y muchos aprendizajes y madurez
El dolor nos deja madurez, el dolor nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, cómo es que enfrentamos las cosas, de qué estamos hechos, cuáles son los principios que nos están moviendo. Y Dios quiere desnudar todo eso en el desierto. Él quiere que nos demos cuenta de todas esas cosas en el desierto. Él desea que nosotros no miremos para atrás, como le pasó a la mujer de Lot. Él quiere que nosotros, a pesar de todo, sigamos adelante, ¿sí? Y que procuremos, dice, que procuremos como que vamos todos y vemos que se está quedando alguien, ven, o sea, que no seamos egoístas, sino que estemos también pensando en los que están a nuestro alrededor. Oye, te veo como que no has vuelto a la iglesia, ¿qué pasó? Porque oye, no volviste a nuestros grupos pequeños, no volviste a conectarte con nosotros a orar, o sea, que nos preocupemos y nos estemos todos como en grupo, porque la iglesia es eso. Ahora sí vamos con los 8 puntos que vamos a mencionar. Decía que se necesita evidentemente el dolor. Y yo quiero preguntarles de verdad, y me gustaría que alguien levantara la mano y me contara, si llega y se convierte no a través de una situación difícil, la pérdida de un ser querido, un tema depresivo, bueno, o sea, muchas cosas que nos acontecen, y esos son los momentos X en que uno pone la mirada en el Señor. Pero en los momentos que estamos full chévere, bacano, nadie dice voy a buscar de Dios. Pero si hay alguno, por favor, estoy buscando el primero para anotarlo aquí y cambiar el discurso. Bueno, este no fue el escenario. Y decíamos que ahora sí miremos un poco los puntos, y es necesario el dolor para disfrutar las bendiciones. Y si no, pregúntenle a Ángela Paz, que está aquí. Ella es especialista en el dolor. Bueno, sí, porque sí, es odontóloga, entonces uno llega allá, lo deja con la boca abierta a uno y dolor. Bueno, lo primero que realmente nosotros recalcamos, siempre hacemos el análisis, nunca me cansaré y siempre lo diré, es la necesidad de conocer a Dios. Y les voy a decir por qué. El punto número uno es la necesidad de conocer a Dios. Yo me crié en un hogar católico y quiero que ustedes piensen un minuto dónde se criaron. Mi abuelita era súper católica y obviamente estaba llena de imágenes, de cuadros. Y había un cuadro, todavía lo tengo en mi mente y lo llevo en mi corazón, que es el cuadro de la Trinidad. ¿Sí? Entonces el cuadro de la Trinidad tenía un hombre viejito con un hombre más joven que era Jesucristo y una paloma. La Trinidad. O sea, esa es la Trinidad. Yo me crié con esa imagen. Esa era la imagen. O sea, si usted me pregunta yo, ¿quién es Dios? Pues el viejito. El viejito de barba blanca ya que está en el fondo. Pero además, obviamente, ellos le venden a uno la idea, y es la mía, puede que la suya no sea diferente, que es un Dios de mal humor, castigador. O sea, si yo cometo un error o algo así, Él está con la tranca de la puerta para darme con todo. Y que si yo peco, pues eso se me vienen las 7 plagas de Egipto. No, las 10. Entonces, es la convicción de que yo vivía y yo tenía un Dios de susto, un Dios de miedo. Y obviamente entendí que el enemigo vive diciéndome, es un viejito cascarrabias que está esperando, que es como ese Dios tigre que está esperando para abalanzarse a las presas. Yo no sé cuál sería tu Dios. Lo hablábamos con mi esposa, ¿y cuál era tu Dios? Mi Dios, por ejemplo, sí, yo estudié en colegio de monjas, mi papá nos llevaba a las Semanas Santas, a cuanta misa había, solamente en Semana Santa era que tal vez hacíamos todos, visitamos los mil, pero realmente Dios como tal no en ese momento, a pesar de estudiar en un colegio de monjas y todo eso, no tengo una recordación específica, pero sí ya más grande, el Dios castigador. Pero recuerdo mucho una falta de claridad mía, o sea, Dios, un ser superior, allá lejano, bastante lejano, como que no tenía claro, o sea, que sabía que es el creador de todas las cosas, alguien en la puerta, el creador de todas las cosas, pero que no lo tenía tan claro. Después, hubo un momento en que ya me cuestionaba mucho, era el concepto de Dios, pero yo no tenía claro cómo involucrar al Señor Jesús ahí. O sea, Dios, sí, pero que como Jesús, ¿por qué? ¿O qué? O sea, porque es tan importante, ¿por qué? Entonces, oye, o sea, entenderlo es fundamental para mi vida y para la vida de todos los seres humanos, pero yo no tenía claro la posición de Jesús dentro del concepto de Dios como tal.
Bueno, no sé cuál sería el concepto que usted tiene, pero sí quiero que lo reflexione por un minuto y que en los grupos pequeños lo discutan. ¿Por qué? Porque lo decía mi esposa, o sea, si usted no sabe, evidentemente, y no tiene claro el concepto de Dios, pues su relación con Dios no va a ser una relación como Dios estima que debe ser. Cuando yo comienzo a leer la palabra, me encuentro con el Salmo 105, 100, verso 5, que dice: porque el Señor es bueno, su gran amor perdurará para siempre y su fidelidad permanece por todas las generaciones. Encuentro un Dios de amor que nunca me vendieron un Dios de amor. Yo encuentro un Dios que se hace hombre, camina entre nosotros y va al madero a pagar por mis culpas. O sea, yo encuentro, wow, de verdad, es ese Dios. Y la canción lo decía: llévame a tus cámaras de amor. Y a mí nunca me vendieron el Dios de amor, nunca me lo vendieron. Pero cuando llego a la palabra de Dios y lo encuentro un Dios espectacular, compasivo, misericordioso, un Dios que me llama a su hijo, se presenta como padre con una relación filial, se presenta que Él es lo primero en su vida, que me lleva grabado en las palmas de su mano, que estoy esculpido en su rostro. Yo digo, wow, de verdad, o sea, que la creación más magnífica es el ser humano que hizo todo esto para mí. Yo cambio mi concepto, y cuando cambio mi concepto, cambia mi relación con Él, porque ya mi relación no es de tratar de esconderme ni nada, sino de buscarlo y correr a sus brazos y decirle: pa, estoy acá, ¿sí? Y saber que yo puedo confiar en Él y que le puedo decir todo, que me perdona, que me da sabiduría, discernimiento, pero que a Él lo quiero tener 24/7 al lado mío. Al viejito malhumorado que me habían vendido, a ese viejito no lo quería ver sino los domingos, pero le tenía un pánico. Hoy al Dios que tengo es un Dios que realmente me derrito ante sus brazos. El primer paso de llegar al desierto, efectivamente, es conocer a Dios, para que usted sepa el tipo de relación que tienes con Dios. No vas a tener una buena relación si no conoces a Dios. Y mi pregunta es: ¿cuál es tu Dios? Y la última figura que había aquí es el Dios plastilina. El Dios plastilina es el Dios que nosotros hacemos a nuestra manera. O nos han dicho: no, es que yo adoro a Dios a mi manera. Y somos tan estúpidos que nos creemos realmente y tenemos una concepción de cómo es Dios sin tener el mínimo conocimiento de la palabra. ¿Pero qué? Pero es una salida que tenemos ahí. Y es lo más falso. O sea, Dios realmente quiere que lo conozcan como Él es. Y lo conocemos a través de caminar a través de la Biblia. Segundo. Bueno, la segunda parte, después de conocer a Dios, que hacen parte de esas condiciones que hay en el desierto, es que el camino corto no es el mejor. Cuando veíamos en la palabra en Éxodo 13, 17, dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que no era el más corto. Si se les presenta batalla, podrían cambiar la idea y regresar a Egipto. O sea, Dios no llevó a su pueblo por el camino corto, porque sabía que de pronto se iban a arrepentir rapidito y se regresaban. Además, a la fija era por ahí por donde los iban a buscar primero. Entonces, ahí hay una estrategia de parte de Dios con nosotros, pero también está, porque Él sabe que nosotros podemos como decir: bueno, Señor, arranco, pero después me puedo arrepentir, porque nos podemos dejar llevar por las emociones, no estamos tan convencidos, tantas cosas que pueden pasar para cada uno de nosotros. Y bueno, eso nos menciona eso. Es importante, claro, ¿por qué no nos lleva Él por el camino corto? Dice: les presentan batalla y se devuelven a Egipto. O sea, usted arranca a caminar por el desierto y se le presenta el primer problema y dice: no, yo no estoy dispuesto a hacer esto. ¿Y cuánta gente, realmente cuánta gente de nosotros, primera dificultad, dice: no, el ser uno cristiano no, o sea, yo tengo que dejar, vean, o sea, antes de ser cristiano yo tenía el empleo, vivía con alguien, ¿sí? Y ahora me lo quitó. Yo no quiero eso. Y realmente, cuando se le presenta batalla, ¿qué hace? Pues se retiran y se devuelven para Egipto otra vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues no la fácil, la difícil, llevarnos por el camino largo.
Pero el camino largo, evidentemente, digamos que en las primeras fases no nos van a presentar, el enemigo no nos va a presentar problemas. Pero hacía yo este análisis y lo discutíamos con mi esposa y decía, nosotros en tiempo de pandemia llegamos a ser 200 Josués y ha habido una rotación cíclica. Y uno dice, oiga, ¿verdad? O sea, yo creo, y los quiero felicitar, felicítese. Diga, hombre, yo estoy aquí y sigo todavía. Esto es una machera. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que comenzó, llegó aquí, le presentó batalla Satanás y se devolvió. Dijo, no, yo eso no me jalo. ¿Sí? Y se siguen devolviendo, que es el motivo de mi profunda preocupación en este momento, y es que uno no lo entienda. Lo que decía mi esposa, o sea, tengo que poner la vista adelante, no tengo que mirar para atrás, y tengo que saber, o salimos o salimos. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? Cuando llegó, evidentemente, a Fenicia, que se iba a tomar el ejército y quemó los barcos. ¿Por qué? Porque cuando quemó los barcos dijo, no hay vuelta atrás. Si queremos salir de esto, tenemos que salir en los barcos enemigos. O sea, que tenemos que ganarles a ellos. De ahí sale la frase de que hay que quemar las naves. O sea, entramos al desierto y no hay sino una salida. Y de verdad, la tasa de mortalidad es altísima, es como el 90%, pero ustedes son unos héroes. Esperemos que continúen y salgan por donde tienen que salir. El tercero. Bueno, el tercer punto, recordemos que el primero es el tema del reconocimiento de cómo es Dios, el segundo, cómo el camino corto no es el mejor camino, el tercero es que el Señor siempre está con nosotros en el desierto. Éxodo también en el 13, en el versículo 21 y 22 nos dice que de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, de noche los alumbra con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Escuchamos con mi esposo, lo discutíamos también, una prédica hace ya bastante tiempo de un pastor que nos gusta escuchar, y hablaba de una familia, la familia Cohen en el desierto. Entonces resulta que los Cohen, la señora Cohen dijo, ay no, qué jartera, otra vez nos están diciendo que nos levantemos, y yo acabo de organizar la casa, acabé de tender las camas, acabé de medio ubicar un ladito para donde hacer la comida, y otra vez usted me está diciendo y todo, y ahora a este Moisés le dio porque nos tenemos que levantar y nos tenemos que ir otra vez con el campamento a costillas. Entonces ella todo el tiempo la queja, ¿no? Y le decía a las otras también, y la murmuración, pero la queja ante su esposo. ¿Qué pasó? Y el esposo le hizo eco. El esposo le hizo eco y le dijo, no, mi hija, sí que jartera, yo creo que ya esta situación está insoportable, ¿no? La próxima vez que se levanten todos, nosotros nos quedamos aquí estamos bien. Aquí Dios nos está dando la comida, estamos todos bien, yo creo que no hay necesidad de movernos, aquí nos quedamos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ese señor tomó la decisión por él, por su esposa y por sus hijos, y de familia Cohen se quedó. Cuando dijeron, todo el mundo se levanta otra vez con esas cornetas, avisaban como debieran avisar, Martica, ¿qué hubo? Entonces, llegan y la familia Cohen se quedó y resulta que no habían sido conscientes de todas las cosas que tenían y que estaban dando por hecho que simplemente eran. En el desierto, ya mi esposo ahorita lo dice, pero resulta que ellos se quedaron y ya no se dieron cuenta de que no tenían las mismas condiciones, que lo mismo pasa, ya mi esposo las va a explicar mejor, que lo mismo pasa con nosotros nos levantamos todas las mañanas, respiramos, tenemos oxígeno, y una gran complejidad de cosas ocurren, pero de todas las cosas para que exista el oxígeno que respiramos. El otro día explicándole a mi hijo el tema de la luz solar, de la luz y las tinieblas, de la luz y la oscuridad. Wow, o sea, sin luz nosotros no vivimos, porque sin luz no hay vegetación, y sin vegetación no hay humanidad, y eso es toda una complejidad. ¿Quién le da a Dios las gracias por las plantas, por los árboles? ¿Sí? O sea, tantas cosas damos por hecho, que solamente, como le pasó a la familia Cohen, que la nube y todo lo que proporcionaba se dieron cuenta después, pero lo mismo nos pasa a nosotros.
Nosotros no estamos siendo conscientes de todo lo que estamos teniendo, muy probablemente en desierto, si es que los que están viviendo en desierto, o los que están, no se están dando cuenta de todas las cosas que sí está haciendo Dios por ellos, porque se están enfatizando en lo que estaba haciendo la señora Cohen con su esposo Cohen, en que es artera, en que todo es, sí, en la molestia, en todo eso, pero no vieron realmente lo que tenían que ver. Bueno, tal vez nosotros no somos conscientes de lo que es un desierto, pero les voy a decir qué es un desierto. Un desierto es un lugar árido de arena, donde solamente ves arena, y en el día la temperatura sube por encima de los 50 grados centígrados, y en las noches baja a menos 10 o menos 15 grados centígrados. O sea, no es posible que uno sobreviva a esas temperaturas. Y lo que el Señor había hecho inicialmente es proporcionarles una nube. ¿Qué hacía la nube? Pues de día se posaba encima y no les llegaba el sol directamente, entonces tenían una zona de confort y vivían muy bien. Y de noche, pues era una columna de fuego, o sea, calentaba todo el campamento, lo iluminaba, y era algo magistral, algo maravilloso. Eso lo tenían ellos y gozaban de ello y no se habían dado cuenta y no eran conscientes. Por otro lado, pues todos sabemos que el Señor les daba su ración ¿de qué? De maná diario. Pero lo que dice mi esposa es cierto, o sea, no vemos lo que tenemos y tal vez la queja avanza y que me falta y no miramos exactamente qué es, y esta familia se comienza a quedar, dice no vamos a arrancar, a pesar de que todo el mundo comienza a decirle vamos, y se quedan aislados y se van a dar cuenta que comienza a llegar la noche y las temperaturas comienzan, evidentemente tengo frío, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos sobrevivir? Y cuando estaban todos juntos pues se protegían, nadie los atacaba, pero justo esa noche comienzan a escuchar los pasos de los caballos que se acercan próximos, ¿sí? Y los forajidos que van a llegar a ese lugar, tormentas de arena, la comida, ¿qué comida puede haber en el desierto? Y nos damos cuando nos separamos. La historia queda inconclusa, porque no podemos saber qué pasó con la familia Cohen, con el señor Cohen, la señora Cohen y los 5 hijos, si lograron burlarse y llegar a la civilización. Y no sabemos, pues ya había pasado un día y alcanzar todo el pueblo de Israel pues no iba a ser fácil, pero el final lo pone usted, y el final usted se lo va a imaginar si alcanzaron o simplemente sucumbieron. ¿Por qué? Porque comenzó con una molestia de la señora que le vendió la idea a un esposo que tomó la decisión y se quedó ahí. Pero volverse tiene esos problemas. Usted no sabe si va a llegar o simplemente va a morir en el desierto. Y va a haber peor, va a haber morir a los suyos. Por eso recalcamos de verdad y que le duele a uno el corazón cuando la gente toma decisiones sin tener conciencia, evidentemente, de lo que va a acontecer. Pero es lo mismo que puede acontecer en nuestras vidas. Cuarto. Hablando, refiriéndose a eso de sin tener conciencia, nosotros estamos, ya llevamos el ministerio ahorita, en octubre cumple 5 años. Y los 5 años que cumple el ministerio han sido 5 años en el que Dios nos ha dirigido de una manera y nos ha instruido, nos ha puesto a hacer de todo, nos ha puesto a leer, nos ha puesto a instruirnos. O sea, información sí tenemos, sí sabemos qué va a pasar. Lo que pasa es que si somos sordos y ciegos, pues eso ya es un tema diferente, pero que ya sabemos, claro que sabemos. Los recién llegados son los que no saben y van a aprender y nos vamos a encargar, porque así como ya lo leímos, que todos vamos guiándonos los unos a los otros, vamos a encargarnos de que no se queden, porque lo que les pasó a los Cohen yo creo que no fue nada bueno, pero información sí tenemos, o sea, y nuestra iglesia todo el tiempo nos estamos, miren, hay cursos, están las prédicas, están los ministerios de una cosa, de la otra, o sea, por todos lados estamos instruidos. Vamos para el cuarto, ¿no? Sí, vamos al cuarto.
El Señor nos defiende cuando nos sentimos perdidos. Y vamos a leerlo en Éxodo 14, versículo 13, que nos dice: no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Contextualizando un poco, el pueblo ha salido y en este momento se encuentra a las orillas del Mar Rojo. Y comienza Faraón, cambia de parecer y envía todo su ejército, y el pueblo está entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. O sea, posibilidades de supervivencia para el hombre, ninguna. Pero en ese momento es cuando hay prodigios y milagros. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Pues mi esposa lo decía hace un momento, y es, o sea, no se iban a imaginar ellos que iba a abrir el mar para que pudiera atravesar evidentemente el pueblo de Dios, y que luego lo iba a cerrar y iba a quedar ahí el ejército de Faraón. Y Dios nos tiene que llevar a esos lugares para ver la grandeza de Dios y la majestad. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo muchos milagros que Dios ha hecho que me dicen, wow, o sea, sacó el as debajo de la manga. Yo no me imaginaba cómo respondía Él, y abrió el mar y ha hecho cosas espectaculares en mi vida. Y le doy gracias porque si no me la llevaba al desierto no hubiera podido ver la bondad y la misericordia de Dios. Y hoy me acuerdo, yo digo, si me sacó de allá, pues tengo la tranquilidad de que me va a llevar a puerto seguro. O sea, Dios me muestra su bondad y sus milagros y su capacidad y todo lo que hace para que yo tenga la confianza y la certeza de que si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Ahora, piensen por un minuto, piensen que ustedes son israelitas, cara tienen de israelitas. Entonces ustedes son israelitas y han visto que el Señor, ¿qué hizo? Milagros, prodigios, las ranas, las pestes, de una manera sobrenatural. Ahora abre el mar y wow, pasan por el mar ahí. ¿Usted tendría algún temor de caminar con él en el desierto? Yo no, particularmente digo yo no. De verdad, si hizo todo lo que hizo y hoy me tiene en el desierto, yo comienzo a caminar en el desierto. Muy importante que usted mire de dónde viene, porque eso le va a permitir ver para dónde va. Yo les explicaba ahorita en la reunión virtual que muchas veces nosotros tenemos nuestras propias formas de solucionar las cosas y somos tercos. Llegamos al desierto y vemos el plan A, B, C, D, todos los que tenemos, ¿no? Entonces me faltó plata, no, miren, entonces vendo esto, no, pero la solución es que hoy le digo al vecino, no, el agiotista de no sé dónde, no, entonces yo mejor hipoteco, es que yo, o sea, mejor dicho, las 1000 opciones, ¿sí? Y propias, las del ser, las de nuestras propias fuerzas. Y Dios ahí está como diciendo, bueno, pues te dejo, porque pues insistes, a ver, cuánto tiempo más, hasta cuando ya definitivamente uno dice, no, Dios, es que no la veo por ningún lado. Es que quiere llevarnos a que no la veamos por ningún lado, porque es que la gloria y honra es para Él absolutamente en todas las situaciones que nosotros tenemos. Él desea que nosotros le consultemos inmediatamente, pero es que a veces somos tan tercos de hacer la forma nuestra y arrancamos, incluyéndome, en cualquier cosa, en la cosa más bobita, ¿sí? Y en las grandes pues es donde uno no puede dejarse llevar por sus propios conocimientos, por sus propios razonamientos, o solucionarle la vida, el problema al otro y decir, no, bueno, entonces vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Espera, me dice a veces Iván, no, espera. Y yo, claro, cae uno rapidito como en la trampa de Satanás de dejarse llevar por sus propias formas de hacer las cosas. Porque Satanás se da cuenta cómo es nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces los que somos más rapiditos para hacer todo, los que son más pausaditos, a cada uno le sabe perfectamente cuál es su vulnerabilidad. Entonces al final lo que Dios desea es que nosotros entendamos que la solución viene de parte de Él, ¿sí? Que puede utilizar alguna de los medios que nosotros podemos estar diciendo, bueno, por ahí es posible, ¿sí? Si Él lo desea, pero la solución viene de parte de Él. Creo que de los versículos que más ha ministrado mi vida en el libro de Jeremías es precisamente Jeremías 17, cuando dice
maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y cuántas veces nosotros hemos confiado o en el político del momento, o hemos confiado en el papá, en la mamá, en el hermano, en el amigo, en el novio, en el vecino, en fulano de tal, y uno dice, oiga, en el jefe, oiga, es que no, fresco, eso que mi jefe me soluciona el tema, fulano me soluciona el tema, y uno pone la expectativa ahí, entonces le dice uno, bueno, si usted la pone ahí, pues que se la solucione él, y el Señor se dice, permisito, dijo Juanchito, y se le para un lado, ¿sí? Porque eso le molesta, o sea, Dios va a ser el tercero en la lista, el cuarto en la lista, y nunca es el número uno en la lista. Ahora dice, maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas. Es que yo soy el super yo, es que yo estudié, yo fui a Harvard, hice, es que yo hago, es que yo no me dejo morir de hambre, yo no me dejo morir de hambre. ¿Cuántos lo dijeron? Yo no sé ustedes, pero yo lo dije muchas veces. Y yo le pido perdón a Dios por eso, por la autosuficiencia y el orgullo de uno. Es que yo no me dejo morir de hambre. Así sabes salir a vender arepas, salgo a vender arepas. O no lo han dicho. O solo yo fui el que dije, voy a salir a vender arepas. Yo digo empanadas. Ya dijo empanadas. Pero el tema es ese. Y termina diciendo, ¿qué termina diciendo? Bendito el hombre que confía en Dios. Oye, cuando tienes un problema, tu primer pensamiento es el Señor. A veces nosotros traemos en el disco duro el viejo cliché de tratar de buscar mi solución a mi manera y no de hacer lo que deberíamos decir, mira, tengo este problema, me hace falta la plata para el niño, o me hace falta el tema para la universidad, o para pagar el arrendo, o necesito esto, necesito que por favor me ayudes, de verdad. Después de que yo lo haya hecho y lo haya dicho, es posible que Dios mande a alguien que me solucione el tema, pero la tengo clara, fue a través del Señor. El Señor fue el que puso a un fulano para que me solucionara el tema. ¿Se puede hablar? Dale, ayúdate. Con el micrófono. Que ahorita viene a mi mente también que en el desierto es cuando vienen esas soluciones alternas, como cuando Jesús estaba en el desierto ayunando y llegó precisamente el enemigo a ofrecerle todo lo que se le da, pues lo que a él le llamaba la atención, en realidad lo que eran sus necesidades. Y precisamente es en el desierto cuando tú quieres escuchar la voz de Dios que viene también el enemigo a traerte soluciones que no son las correctas. Diría que el enemigo conoce cuáles son nuestras aflicciones, nuestras debilidades. Él no te va a atacar en tus fortalezas, o sea, a mí nunca me tocaría con el trago porque yo nunca he tomado. Pero él sí sabe cuáles son mis debilidades, entonces ¿dónde le va a tocar? En su debilidad. Y cuando yo no acudo a Dios, el diablo le trae soluciones. Recuerden eso, frase matadora: cuando yo no acudo a Dios, el diablo me trae soluciones. Entonces, el agiotista, lo que decía mi esposa, fulanito, sultanito, ¿sí? Entonces, mira de dónde salen tus soluciones. Bueno, el quinto punto es que el Señor en el desierto da la provisión diaria. Y habla, Éxodo 16, el versículo 4, nos dice: entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo, el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria, voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Ahorita el tema de la prueba lo explica mi esposo, pero yo quiero hacer el énfasis en el desierto, en la provisión diaria. No quiere decir que no tengamos metas, claro, tenemos que tener metas. Quiere decir que no podemos tener planes, claro que podemos tener planes, hacer una planeación estratégica, los que no saben cómo funciona y uno planea para la vida, para los negocios, para las áreas diferentes en las que nosotros nos desempeñamos. Pero el Señor quiere que no olvidemos que es un día a la vez, porque son grandes victorias, son victorias diarias. Entonces, el que se ponga la meta porque tiene, no sé, problemas con el trago, problemas con la pornografía, con la masturbación, con cuanta cosa exista, ¿sí? Con un vicio, cada uno de nosotros sabe que la meta es la meta diaria, un día a la vez. Hoy no voy a tratar mal a nadie, hoy no voy no tengo ni idea, a comprar nada, el que compra compulsivamente, ¿sí?
se va uno a la palabra del Señor, que el Señor también porque el Espíritu Santo nos da dominio propio, eso lo vimos en el discipulado con las líderes este viernes, y veíamos que, o sea, Dios nos da ese dominio, pero Él necesita que entendamos que debemos poner ese énfasis en lo que hacemos en ese mismo momento. Mañana no sabemos si amanecemos. El tema es que las pequeñas victorias diarias nos hacen tener esos pasos que van cada vez caminando más hacia la tierra prometida. Ese énfasis del desierto de la provisión diaria. La provisión diaria es eso, diaria. A veces dicen, no, pues que estoy aburrido, o sea, yo no gano sino lo para el día, pero es que eso lo dice la palabra de Dios, que nos va a dar lo del día, no nos va a dar lo de mañana. ¿Por qué? Porque significa que sus misericordias son nuevas cada mañana. Siempre he colocado y sigo colocando el mismo ejemplo, mi esposa me regaña, pero es el ejemplo del $1.000.000. O sea, si usted coge y le dicen, mire, le entregamos $1.000.000, perdónenme que les diga, pero ya mañana ustedes no vienen a la prédica. ¿Por qué? Pues porque en qué invierten, qué hacen, y después de que inviertan y hagan, pues ustedes tienen que ir a mirar las inversiones, si ganaron, si no ganaron, las reuniones son los domingos, ¿sí? Y lo cierto es que colocamos las cosas de Dios al final de la agenda. Y si no es así, cuente cuántas sillas hay desocupadas. Alguien tuvo algo más importante que hacer, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Y no hay conciencia, evidentemente, de qué es lo importante y qué es lo urgente. Pero recuerden siempre que cuando nosotros le damos tiempo a Dios, Dios nos da tiempo a nosotros. Que cuando nosotros colocamos los recursos nuestros a disposición de Dios, Dios se los devuelve al 1000 por 1. Es un muy buen negocio. Ustedes podrían estar haciendo otras cosas. Yo estoy absolutamente seguro que alguien las invitaba a tomarse un chocolate y estaban hablando del vecino, pobre vecino, ¿sí? Pero han tomado la mejor parte, y es tener conciencia, evidentemente, que las cosas de Dios son sagradas, que el tiempo para Dios es sagrado. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, o sea, todos los días los tiene ahí. Y la verdad, o sea, David tenía, en Proverbios dice, no es David sino Proverbios dice, Señor, dame lo suficiente que no tenga que hacer cosas malas, que no tenga que robar, pero no me des en abundancia, Señor, que me olvide de ti. Y esa es la verdad. Yo creo, comenzando por el suscrito, que si me hubieran dado mucho dinero, pues yo no estaría sentado acá, porque estaría administrando los negocios. Por eso la provisión de Dios, ¿qué debe ser? Diaria. Y dice, ¿qué es lo que dice? Que los voy a probar. Y mire, si usted sigue leyendo el texto bíblico, se va a dar cuenta que el viernes les dijo, bueno, hoy es viernes, entonces vayan y salgan y recojan doble provisión. Recojan doble provisión ahí. Y se fueron, y algunos dijeron, no, pues mañana también cae. Y al otro día, ¿qué? Aguantaron hambre, no vino el maná el sábado. Entonces estos avispados dijeron, no, pues entonces ahora el domingo o el lunes voy a coger doble porción. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Se dañó, se les pudrió, olía fétido. Porque Dios lo que quiere es que nosotros entremos en obediencia, que hagamos las cosas obedientemente y que pensemos que lo de hoy lo soluciona hoy, lo de mañana ya, déjalo. Cada día tiene su propio mal, decía el Señor Jesucristo. Ahora, quiero que piensen por un minuto en sus temas económicos. En sus temas económicos, y hoy le damos gracias a Dios por la provisión. Yo sé que usted se tomó un café, que tuvo la oportunidad de llegar acá y decirle, Señor, gracias por la provisión, chévere. Les recuerdo que en la prédica pasada fui a mirar las estadísticas y en este momento, en el día de hoy, se han muerto 24,000 personas en el mundo que no tienen que comer. Y uno debería levantarse y decir, gracias Dios. Mi esposa lo decía hace un momento, o sea, cosas tan básicas como respirar. Hace 2 años no nos podíamos ver porque no podíamos respirar. La gente se murió porque no podía respirar. ¿Cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios porque puede respirar? Entonces, aprenda, no como la señora Koch,
a mirar lo que le falta, sino lo que tiene. ¿Y hacer qué? Agradecido. Y recuerden que Dios le da la ración diaria. Cuando usted aprende a manejar la ración diaria, Dios le puede dar para la de 8 días, 15 días, 20 días. Pero porque ya sabe evidentemente y conoce sus condiciones. Pero de verdad, y yo quiero ser muy consciente, y es que no hay conciencia de eso. Nosotros en la agenda siempre le damos el último lugar a Dios. Y si no, reitero, cuenten las sillas vacías. Bueno, vamos con el sexto. Es: el Señor te da la victoria mientras estás en oración. Tenga los ojos puestos en Él y no te apoyes y apóyate en tus hermanos de la fe. En Éxodo 17, el versículo 11 dice: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. ¿Recuerdan la escena en Josué? Que Josué estaba con el ejército peleando con los amalecitas y estaban allá como en una montañita estaba Moisés, pero después dice: cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno al izquierdo y el otro al derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Nosotros tenemos una comunidad hermosa, realmente estamos en una iglesia muy linda. Hay personas que están fuera de Bogotá y anhelarían, están de Cota, de nuestra sabana, de estar cerca, anhelarían poder venir presencialmente a estas reuniones. Hay personas que vienen desde Sogamoso, que se pegan el viaje en bus, horas para llegar de Popayán. Hoy hay una niña, la hija de Iri está acá, que se vino desde Popayán para poder asistir a Timoteos, y valoran tanto eso, y de verdad da mucho dolor ver sillas vacías, como dice mi esposo. O sea, no, es muy lindo. Al recibir ayer una llamada de una señora que dice: ¿cómo pertenezco al ministerio? Porque las personas quieren tener una comunidad de la cual rodearse. Y la idea es que sí apreciamos que el valor de la iglesia, el valor de la comunidad. O sea, yo los invito, a mí me da mucha alegría ver las fotografías cuando ustedes salen, que se van a caminar, que se van a tomarse un café, que se reúnen en la casa de alguien, no necesariamente porque tenemos en grupos pequeños, sino porque ustedes están generando sus propios vínculos y afinidades en respeto, los hombres respetándose a las mujeres también ejerciendo como todos los temas de las relaciones correctas, ¿sí? Con amistades, con la amistad, que es tan bonito y tan disfrutable tener amistades. Entonces, rodeémonos muy bien, porque si no nos rodeamos bien, o sea, aquí Moisés tenía a Hur y a Aarón para que le subieran los brazos. O sea, ¿quiénes le suben los brazos a ustedes? ¿De quiénes están rodeados en el momento en que se encuentran? No, es que a mí no me gusta contar mis cosas. No, yo la verdad es que yo los escucho virtualmente, o bueno, yo asisto, pero no, o sea, a mí no me pregunten nada. Pues desde luego que hay que mostrarse, amigo, mostrarse vulnerable. La vulnerabilidad de uno es hablar gritos a otras personas, diciéndole: yo soy de carne y hueso, independiente de que sea cristiana, de que lleve tantos años en la iglesia, y puedo entenderte, puedo entender tu problema, puedo entender el tuyo, y si no lo entiendo, ven, busquemos juntos ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Sí? Pero es muy importante rodearnos. Creo que la escena dice mucho. ¿Por qué dice mucho? Y es efectivamente, uno, cuando estamos en oración, ¿qué pasa? Tenemos victoria. Pero hay veces que se cansa uno y baja los brazos. Ahí es cuando necesitamos un Aarón y un Hur que nos levanten los brazos. Por eso es tan importante efectivamente la convivencia. O sea, no sé por qué Satanás siempre ha buscado la forma de que nosotros seamos anacoretas, o sea, que vivamos solos en el desierto, alabando a Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lleguemos al cielo, pero que no lleguemos solos, sino que lleguemos acompañados. Por eso es tan importante la llamada, por eso es tan importante el trabajo de equipo que hacen, el liderazgo ahí. Dios bendiga el liderazgo.
de verdad, Dios lo bendiga. Dios bendiga a la gente que trabaja para el reino, porque ya comenzó a trabajar en las cosas de Dios. Dios los bendiga y los siga bendiciendo, y sigan todos los que faltan por servir, se animen y digan: yo quiero servir, porque cuando uno le sirve a Dios es la extensión de sus brazos, la extensión de su boca. Usted no sabe lo que representa muchas veces la llamada para una persona que está perdiendo la guerra, pero que eso, wow, Dios te bendiga. Sí. Y es formidable eso, o sea, cuántas veces, yo no sé, yo recuerdo muchas veces, Dios siempre ha sido bueno conmigo, de verdad, Dios es espectacularmente. Cuando yo llegué a la iglesia, colocó una persona, un pastor que era muy bueno, que era Jorge Solís, que era el amigo que me llevaba, me traía, era el hombre crecido que me ayudó a crecer. Todos necesitamos un Aarón y un Ur. Yo no sé cuál es su Aarón y cuál es su Ur, pero lo necesita, y si no, búsquelo, de pronto lo puede tener al lado. Pero solos, esta no es una competencia donde gana el que llegue solo. El que llegue solo lo devuelven, le dan una patadita por donde sabemos y le dicen: devuélvese por los demás. Yo creo que hace años que a nosotros nos conmovía un video de un niño que sufría síndrome de Down, ¿te acuerdan? Ahí está en YouTube, mírenlo. Un niño, una competencia de niños Down, y de pronto uno de ellos se cae, y los que iban adelante no tuvieron ningún problema, se devolvieron y lo recogieron, y uno de esos les rompe el corazón. A mí particularmente me rompe el corazón, pero mírenlo ahí, está en YouTube. Y uno debería ser así, o sea, es que no importa llegar primero, sino llegar juntos. Cuando usted le hace una llamada a esa persona, le está haciendo una llamada a Dios. Cuando usted va y se tome un café con una persona que lo necesita, se está tomando un café con Dios, le está importando la gente. El Señor siempre le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? El que Dios le coloca ahí. Cuando llegue al cielo le dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vististe, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Cuando lo hagas con alguien, lo está haciendo con el Señor. Por eso se dice que el que le presta al pobre, ¿le presta a quién? A Dios. Wow, se necesita. Yo quiero que usted salga con la reflexión: hoy necesito un Aarón y necesito un Ur. Aarón, ¿qué representaba? El sacerdocio, el pegarse de una persona crecidita que la ayude, ¿sí? Y me encanta testimonios espectaculares. Hoy vamos a celebrar los cumpleaños, pero vamos a hablar de Esteban. Esteban está al fondo, ¿sí? Yo quiero hablar de Esteban, y al final voy a invitar a su mamá para que le cuente cómo un niño de 13 años se convierte en el Aarón de su casa, y cómo es capaz de levantarlos cuando nosotros nos caemos, y uno dice: wow, ¿verdad? Pero hablar con la mamá de él es decirle: yo estaba caída y mi hijo me levantó. Me dijo mi mamá, y lo levantó y lo convierte en el varón, en el sacerdote de la casa. Uno no puede subestimar, es mejor dos que uno, porque cuando el uno se cae, el otro lo levanta. Pero ¿quién es ese Aarón que te levanta? ¿Quién es ese Aarón que te levanta? ¿Sí? El Ur, pues, es las personas que llegan ahí y nos ayudan, pero necesitas un Aarón. Tú necesitas un Aarón. Y me encanta realmente el testimonio de Esteban conmovió mi corazón. Y ahora al final vamos a invitar a Esteban 2 minutos para que nos cuente qué fue lo que Esteban ha hecho y se ha convertido en el sacerdote de su casa. ¡Wow! Rompe ese. Un niño que tiene 13 años. Recuerden que cuando llamaron a Jeremías le dijo: Señor, pero si yo soy apenas un niño. Dijo: tú irás a donde yo te lleve, porque yo estaré contigo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, con el 7º punto es que en el desierto Dios envía consejeros que hacen tu tarea más fácil. En Éxodo 18:17 nos dice: no está bien lo que está haciendo, le respondió su suegro. Les voy a contextualizar. Moisés estaban en el desierto y recibió la visita de Jetro, y cuando Jetro llegó, vio una fila larguísima que daba todas las cuadras hacia estilo PS, ¿no? Y
Y que, sí, cuando se pidan las autorizaciones. Entonces, Jetro llegó y después llegó a la tienda de Moisés y dijo, ¿y esto, por qué pasa con esto? O sea, me dice, no, es que son todas las personas que vienen porque tienen sus necesidades de solución de cosas, entonces yo aquí uno por uno. Entonces Jetro, ¿qué le dice? No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Lo aprendí también ahorita en el ministerio, porque usualmente todas las reuniones generales hasta hace muy poco las hacía yo. Estaba yo detrás de bambalinas y le preparaba todo, y eso es mucho trabajo, así no parezca, es bastante trabajo en todo sentido, muchas cosas se hacen. Y creo que fue usted el que me dijo, el Jetro, mi Jetro en esta oportunidad me dijo, no, pues miremos cómo, ustedes mismos me dijeron, no, pues te ayudamos, y empezamos a delegar a cada grupo pequeño una reunión general cada mes. También los invito para que, si quieren ayudar cuando les corresponde a su grupo pequeño, aun si no son servidores, de todos modos pueden ese día ser servidores en la reunión general. Entonces, claro que se baja mucho, ocurre esto que estaba mencionando Jetro a Moisés, porque se hace la tarea más ligera y se pueden hacer inclusive hasta muchísimo mejor las cosas. Mira la importancia, y no nos desenfoquemos que estamos caminando en el desierto, pero en el desierto Dios manda personas espectaculares que nos guíen y que hagan nuestras cargas más livianas. Y lo que dice mi esposa es cierto, o sea, era impresionante. O sea, comenzaba como desde las 5 de la mañana, tengo que llevar esto, empacar esto, llamar a fulano, llamar a sultano, no sé qué, sé cuándo. Y es ese como temor de delegar. Pero cuando se aprende a delegar y hacer las personas responden muy bien, súper, es maravilloso. O sea, en la reunión pasada tal vez fue John, no me acuerdo quiénes hicieron la reunión, y salió mejor que la que lo hacíamos nosotros. Y hoy salió mejor y lo está liderando Mayito. ¿Sí? Felicitaciones, Mayito, lo hacen súper mega contra archi bien. Por eso, pero la cabeza está en la cabeza tuya. Entonces es espectacular ver eso. ¿Y sabe qué me encanta? Realmente esta mañana lo estaba pensando y es espectacular, porque aquí todo el grupo tiene la convicción de que no lo hacen para uno, sino lo hacen para Dios. Y la certeza de que, y es espectacular porque no solamente ponen su tiempo, sino sus recursos. Yo les decía, bueno, si necesitan, díganme y yo pongo lo que haya que poner, pero ellas ponen sus recursos. Y es para María B. Pero es espectacular pensar eso, o sea, el tiempo, la dedicación, ese es el tiempo que Dios devuelve. Ese es el tiempo que Dios devuelve. Y la verdad, wow, o sea, yo lo he visto en mi vida, lo veo cuando efectivamente yo saco tiempo para Dios y hago todas estas cosas. Para mí no son una carga, te lo juro que no son una carga, es un disfrute. Yo disfruto hacer esto, yo disfruto ver evidentemente cómo Dios me habla, yo disfruto venir los sábados para acá, yo disfruto armar los temas, los disfruto con todo el corazón en la mano. Yo digo gracias a Dios, porque para mí es un privilegio servir. Y yo no tengo claro que cuando llegue al cielo voy a seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Entonces es espectacular, digamos, que tener conciencia de ese tema. Y a mí me encanta, de verdad, hace unos días atrás necesitaba pagar unos impuestos y mandar el carro a que le hiciera el mantenimiento. Y me llegó justo la plata para pagar las dos cosas. Y yo decía, ¿verdad, Señor? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero era que no sobraba ni un peso ni faltaba un peso. Es más, cuando yo iba al concesionario a pagar el saldo, llevaba la mitad y dije yo, esto no me va a alcanzar, voy a tener que pagar con tarjeta de crédito. Y me dice del taller, por ser el cliente de primera vez le hicimos el descuento del 50%. Llevaba justo la plata que necesitaba.
Y yo decía, ¿verdad, Señor? ¿Verdad? ¡Wow! Ahí es donde yo veo la bondad y la misericordia de Dios. Y ahí es donde yo veo que realmente yo trabajo para Él, pero Él me da y me suple lo que yo necesito. Fíjense que, volviendo al tema de lo del desierto, de que envía consejeros, Moisés no se había dado cuenta. No se le había ocurrido, porque si se le hubiese ocurrido, pues ya lo hubiera hecho, haber hecho la delegación. A él no se había dado cuenta. Jethro le hizo caer en cuenta. Yo no me había dado cuenta, por ejemplo, porque yo sí me sentía bastante cansada. Estaba cargada, porque sí hubo momentos en que, y yo no me he dado cuenta hasta que vienen las soluciones, porque otras personas vienen y ven las circunstancias desde una forma diferente a como uno las está viendo. Y es tan bueno que alguien llegue y nos haga ver las circunstancias desde un punto de vista diferente, cuando nosotros estamos como en ese círculo, en esa espiral descendente, de que uno está como negativo y negativo y negativo y negativo y se va para el fondo, y alguien que diga, no, pero mira, es que estás viendo el punto negro en la pared blanca, no estás viendo la pared blanca, ¿sí? Solamente es un puntico. Entonces es muy bueno, y nos ayudan a ver lo que nosotras no podemos ver. Y por último, que es el octavo, en el desierto Dios establece unas reglas. En Éxodo 20, a partir del versículo 1, dice: Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ninguna imagen, son para nuestro bien. No estamos, sí, hasta ahí, no te hagas ninguna imagen. Aquí en Éxodo es donde el Señor da el decálogo, que son las leyes de Dios. Esas no son las leyes del hombre, sino los famosos 10 mandamientos. Y es espectacular porque es el desierto el lugar más adecuado donde yo tengo la capacidad de ser receptivo a lo que Dios me quiere decir y a las reglas que Él me va a colocar, ¿no? O sea, si yo estoy en la tierra prometida y me coloca una regla, dice, olvídese, yo no quiero eso porque yo la estoy pasando chévere. Pero ahí en el desierto es donde uno tiene la capacidad de escucharlo. Y quiero trabajar, la próxima vez vamos a trabajar, pues digamos que dejamos como etapa 1 y etapa 2. Y es, obviamente, quiero hacerle un estudio que hace rato que queremos hacerle un estudio. ¿Por qué los 10 mandamientos? O sea, los 10 mandamientos no son 10 normas que Dios pone ahí por dañarnos y amargarnos el rato. Todo tiene una razón de ser, y es preservar y cuidarnos a nosotros, ¿sí? Y queremos mirar qué es lo que Dios en cada uno de sus mandamientos quería cuidar de nosotros. Porque cuando yo entiendo cada mandamiento digo, wow, Señor, pues es que esto lo hizo para mi beneficio, no lo hizo para amargarme el rato. Pero en los primeros mandamientos, en los primeros 4 mandamientos, Dios es supremamente celoso. Y es, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. O sea, yo soy el único, no pongan la mirada en otro lado, ¿sí? No, nosotros tenemos la mentalidad católica de que idolatría es unos muñecos y unas esfinges a las cuales, olvídese, eso no es idolatría. Idolatría es lo que yo pongo por encima de Dios. Y por lo menos yo doy testimonio de que ustedes hoy dejaron lo que tenían que hacer para venirse acá. Pero hay otras personas que pusieron temas por encima de acá. Bueno, tampoco estoy diciendo que todo el tiempo lo hagan, pero sí, evidentemente, por eso hay sillas solas. Por eso realmente digamos que nos estamos perdiendo la bendición, porque ustedes no vinieron a ver una pareja hablar, sino ustedes vinieron a ver qué mensaje Dios trae hoy para nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros al final de esta charla esperamos que sean y se hagan. Y aquí queremos nosotros, ahorita vamos a hacer una recapitulación, mi esposa va a hacer esa recapitulación, o hagamos la recapitulación, ayúdame, primero, ¿qué es? Conocer a ese Dios, de verdad, con que ese punto se lo lleven ustedes en su mente y en su corazón, chévere. Y les voy a pedir el favor que cuando hagan los grupos pequeños, ustedes lo primero que digan, oiga, ¿cómo era el Dios suyo? ¿Cómo era el Dios suyo? Y cada uno cuente cuál era el Dios antes de conocerlo. ¿Sí? Y de pronto van a decir, Iri del Mar decía, no, pues mi Dios era un Dios castigador, era esto, era aquello.
pero ya tengo ese Dios que puedo conocer. El segundo, el camino corto no es el mejor. Si el camino corto hubiera sido el mejor, a lo mejor nos hubiéramos devuelto. Siempre Dios nos tiene que llamar por el camino largo. El tercero, el Señor siempre va a estar con nosotros. Siempre, o sea, el Señor no es que me dejó aquí y luego se fue y me dejó distante ahí, no. ¿Quiénes son papás acá? Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando su hijo caminó por primera vez, que comenzó a dar el primer pasito? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted qué hacía? Lo dejaba que él caminaba, pero usted estaba ahí detrás, para que no se fuera a caer, para que no se fuera a golpear la cabeza ni nada, sino usted estaba ahí mirándolo y tratando de decirle a todo el mundo, mire, dio el primer pasito. Sepa que Dios es exactamente lo mismo. O sea, Él está esperando que nosotros aprendamos a caminar, pero Él está ahí, mira. El cuarto es que el Señor nos defiende cuando nos sentimos que estamos perdidos. Recuerde que el Señor siempre va a estar conmigo. Cuando yo me siento perdido, Él siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que Él espera? Que nosotros, ¿qué? Acudamos a Él. El Señor en el desierto da la provisión diaria y nos está probando para que nosotros tengamos pues fe en Él. Está probando en que tenemos puesta nuestra fe. Y nos habla de que es un día a la vez. El sexto, el Señor nos da la victoria mientras estemos en oración y nos rodea y nos apoya en nuestras manos. Mencionamos ahí a Ur y a Aarón, y pues la oración es parte de nuestra vida, o sea, no es una opción. El séptimo es que en el desierto Dios envía consejeros que nos hacen una tarea más fácil y nos ayudan a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y el último es que en el desierto Dios establece unas reglas que son para nuestro bien. Ahí queremos ir como cerrando el tema, y queremos evidentemente en la próxima charla de verdad mirar un poco esas reglas que Dios estableció ahí para acceder a la tierra prometida. Y queremos hablar, mi esposa lo decía ávidamente, decía, hablemos de la tierra prometida. Y hablemos ¿por qué? Porque concluimos los dos, no fue mi idea, sino fue idea de mi esposa, que dijo algo que me hizo reflexionar, y es que los dos somos ¿de qué? Generación de desierto. Yo no sé si usted es generación de desierto o no. ¿Qué es ser generación de desierto? Hubieron en nuestra niñez momentos difíciles, muy difíciles, y Dios ha sido generoso con nosotros y hoy nos tiene en unas condiciones mucho mejor. ¿Sí? Es que reflexionábamos que nosotros dos estábamos hablando de este tema entre los dos, aplicado a nuestra vida, y Iván siempre cuenta que es un chico que tuvo muchas necesidades del campo, todos los temas de cómo llegó a estudiar, que cosas que fueron imposibles terminaron volviéndose ciertas de cierta manera, pero con muchas necesidades. Yo por mi lado también, o sea, yo no soy ni de cuna de oro, ni nací con todo listo, ni con nada, o sea, cosas difíciles me tocaron. Y sé que en el ministerio, a la gran mayoría, si no somos todos, vivimos cosas difíciles, o sea, no salimos de una tierra prometida para meternos en un desierto, no, nosotros estábamos en el desierto. Yo me acuerdo que, claro, Dios proveyó para muchísimas cosas durante todo ese tiempo, y todos estos puntos que hemos tratado, Dios ha estado ahí, pero en este momento, analizando, es diferente lo que nosotros vivimos y cómo lo vivimos, y cuánto nos hizo madurar para poder, y todo eso nos sirvió para poder comprender un ministerio como Josué, por ejemplo. O sea, que Dios sabía perfectamente todas estas cosas que nos pasaron, y las transformó para bien. Pero miramos a nuestros hijos, y a nuestros hijos nosotros le estamos proporcionando todo. Le proporcionamos el tema de la cobertura en su seguridad, en su provisión, el tema espiritual, todo lo tienen los chicos. Solamente si se quieren ir de la casa, como nos ocurrió, y se va, o sea, ya es una decisión propia, o sea, que estén en un sitio seguro y se salgan.
ya son decisiones propias ya en la medida que van creciendo nuestros hijos, pero no podemos pretender que esa frase que nosotros, que dicen muchos papás, de que es que como a mí me tocó, como usted no va a poder, pero es que los hijos nuestros no vivieron las mismas cosas difíciles ni aprendieron lo mismo. En cambio ellos ahorita están, entre algodones se aprende, no se aprende tanto como se aprende estando en un momento difícil. Y nos dimos cuenta de eso con mi esposo. Y entonces eso hace que nosotros apreciemos muchísimo la tierra prometida. Que Dios mío, podemos algo, nos da algo y qué valor le damos a todas las cosas que podemos tener en este momento. Iván dice que no siempre debemos hablar de nosotros. Yo sé que no se trata, pero no hablas de su vida, pero o sea, nosotros vivimos, en mi caso, yo casa propia jamás estuve en una casa propia. Yo no conocí una casa propia y sí conocí muchos lados de donde nos echaron, muchos. Tuvimos que vivir de muchas maneras durante el tiempo que vivimos con mi papá antes de que mi mamá se separara. Después ya viviendo, que me vine a vivir a los 17 años ya sola a Bogotá, y antes de casarme viví como en 10 sitios diferentes. En un lado, en el otro, en el otro, en el otro, mirando desde que uno podía pagar, ¿no? Entonces, como que la estabilidad, ¿no? Y hoy en día Dios es increíble, ni siquiera me podía imaginar que podía tener una vida como la que hoy tengo en cada una de las áreas, a nivel espiritual, en mi familia, y hablando de la casa, pues tener una casa, poder también dar que Dios se la proveyó a mi mamá, porque mi mamá, pues a la misma de sus hijos, ella también era la echada, la que estaba todo el tiempo, pues también en esa necesidad, ¿no? Y hoy en día mi mamá no tiene que, o sea, nadie la va a sacar de donde está, porque de ahí está en su lugar seguro, que Dios le ha proveído a través de mi esposo. Entonces, y del esfuerzo de la familia. Entonces miren lo lindo que es y cómo no apreciarlo. Claro, o sea, lo que él mencionaba, lo que mencionamos en los grupos pequeños pasados, ¿se acuerdan que yo no sé cuántos lo trabajaron de esa manera, que uno empieza a mirar de dónde lo sacó Dios, hasta dónde me ha traído? Yo le dice, wow, Dios, o sea, gracias por todo lo que nos has dado. En mi caso, mi esposo, que pudiera estudiar una carrera universitaria, si es que está allá, todos los señores están allá en el tema de la recogida de la papa, todos cochinitos, o sea, es muy chistoso ver a un compañero de Iván a un lado de él cuando lo saludan, y ve uno a Iván y ve al señor que estuvo en la escuela o estuvo en el colegio con él, o sea, que no todos salieron a hacer una vida universitaria ni nada de eso, es diferente, ¿sí? Una persona del campo, todo es muy diferente. Muchas cosas que agradecerle a Dios por de dónde nos ha sacado. Sí, es lo que dice mi esposa, es cierto. Normalmente no le gusta a uno hablar de estas cosas, pero para darle la gloria y la honra a Dios sí es. Recuerdo momentos muy difíciles en casa, o sea, tuvimos que romper una alcancía para sacarlo del transporte, y la situación era así difícil. Y ver que evidentemente, o sea, no tenía la posibilidad de ir al bachillerato, se generó a través de unas personas y pude ir a la universidad, no era posible. Y poder terminar una carrera en la universidad, pues es solamente la honra y la gloria de Dios. El poder hacer 3 especializaciones, 2 maestrías y un doctorado fuera del país, eso no estaba dentro de los planes míos en la vida. Solo Dios puede hacerlo cuando quiere hacer eso con sus hijos. Y lo que dice mi esposa es cierto. O sea, hoy en día uno puede mirar a aquellos chicos que se criaron con uno y verlos ahí, pues ellos corrieron la suerte, no, o sea, el tema de que Dios, de ahí hicieron su vida, y yo no tengo más que palabras de decirle, Señor, de verdad, muchas gracias por lo que has hecho en mi vida. Y mirar atrás es ver la fidelidad de que si Dios lo ha hecho en el pasado, lo va a hacer en el futuro. Esa es mi mayor fortaleza. O sea, me dice, Señor, la buena obra que comenzaste, esa buena obra la terminarás. Y saber que no es en mis fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios. Saber evidentemente que donde uno cree que no se puede hacer cosas, Dios las hace. Dice uno, wow, ¿verdad? Sí. Por eso yo quiero que hagamos una reflexión final, y es eso.
Hoy comencé con Chelita, de verdad, y Chelita cría unos hijos, y es una Josué, con 5 hijos, con un esposo que la deja, de verdad, y fue capaz de sacar una camada de pastores en esa dirección. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Si ella lo hizo, nosotros lo haremos. Y es bueno, evidentemente, que Dios trae a nuestro corazón toda esta alegría para decir, sí se puede, de hacerlo. Y es importante, evidentemente, que hagamos nosotros. O sea, yo sé que han habido momentos difíciles, en sus vidas ha habido momentos difíciles. Han habido momentos en que ustedes quieren botar la toalla y dicen, me voy. Angelita nos trajo a la mente y al corazón es eso, es que cuando nosotros no ponemos la mirada en Dios, Satanás nos da soluciones y nos las da fáciles y nos parecen chéveres, pero tienen un costo muy alto, demasiado alto. O sea, que lleguemos a la presencia de Dios y diga, yo a usted no los conocí. ¿Sí? Entonces, es importante que consigamos hoy un Aarón y un Hur. O sea, ¿usted cuál es su Aarón, cuál es su Hur? Pero no te puedes salir de aquí sin decir yo tengo un Aarón. Y aquí hay chicas espectaculares del liderazgo que lo hacen supremamente bien. ¿Sí? Entonces es fundamental que lo revisemos, lo miremos, porque nuestra vida tiene que ser cambiada, tocada, transformada, y sobre todo que debemos de tener conciencia que de aquí únicamente al infinito y más allá. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Le damos la silla a Esteban y a Carito. No, estas sillas las podemos quitar. No, déjalas ahí. ¿Sí? Sí. Espera. Esto no estaba en el libreto. Sí. Bueno, ya les doy el micrófono. Bueno, ¿conocen a Carito, cierto? ¿No? Bueno, Carito es psicólogo. Déjenme, yo hago esto de teología y lo hago ahí es presénteme a fulano de tal, y ahí es donde uno mide el conocimiento de las personas. Pero me encanta y me gusta conocer las personas, porque cuando nosotros oramos con las personas, nos gusta orar propositivamente. Yo hay veces comienzo a orar, y bueno, ya sé, fulana de tal está orando por un empleo, está orando por sus hijos, está orando por las hijas, está orando por salud, está orando por esto, está orando por aquello, y me encanta orar por ellos. Pero hay veces que llego y Petronila Pérez, y yo digo, Señor, revélame. ¿Sí? Revélame. Y Carito nos contaba algo que conmovió mi corazón. Realmente me gustó escuchar esto de Carito, y es, ellos son los dos, ¿sí? Este chiquito estudia en casa, entonces digamos que es una familia de dos. Ahí se van a ver representados con todas las vicisitudes y todo. Y a veces uno cae, a veces nosotros sabemos la teoría, pero es muy duro cuando llega a la práctica. Porque cuando llega a la práctica ahí es donde Dios nos prueba. Esta mañana decía mi esposa, no nos prueba. Dijo, claro que sí nos prueba. Y la palabra de Dios dice, y les doy la comida diaria para probarlos. Entonces nos da la prueba, y en esa prueba nosotros tenemos que tener y actuar no por emociones, sino por principios. ¿Sí? Y este chiquito creo que es alguien que Dios tiene para grandes cosas. Y como yo mi testimonio, Dios lo puso aquí, yo quiero escucharle el labio de ellos. Primero quiero escuchar a Carito que nos cuente un poco qué pasó, ¿sí? La anécdota, y luego a este varón de Dios lo vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes. Siempre he visto conferencias, pero en esto me da mucha pena, no sé por qué. Sí, bueno, recientemente yo trabajo independiente y recientemente se acabó un ingreso en mi vida laboral, y pues fue un ingreso significativo, entonces estaba como muy agobiada en la parte económica, y nos independizamos con mi hijo hace un año, o sea, hace un año vivimos solos. Entonces no tenía nada y compré una nevera que casi ni entra por la ventana, por la puerta de lo grande que es. Y digamos que los dos, porque los dos la hemos cuidado mucho, porque fue como no sé, como nuestra primera adquisición así de casa, y además que es grande, bonita.
Entonces la estoy pagando, no la he terminado de pagar. Entonces unas tías pues que saben pues que en este momento hemos estado un poco difícil de todo, yo estaba trabajando, es preciso ese día, y llamaron a mi hijo y le dijeron, bueno, vamos a pasar a su casa y le vamos a llevar una bolsa de pollo, recíbela. Y mi tía, la otra, eran dos, y entonces la otra le dijo, métela a la nevera. Yo no estaba en casa. Entonces era una bolsa de pollo muy grande, y él dijo, pues métela a la nevera, pues la meto al refrigerador. Me imagino yo que fue lo que él pensó. Yo llegué de trabajar, yo vi la bolsa grande, pero tal vez estaba tan cansada, no pensé, yo siempre compro todo, lo porciono, soy supremamente organizada. Porciono, cocino y tengo todo metido en la nevera, además que la cuido muchísimo, ¿no? Entonces la tengo, mejor dicho. Entonces, bueno, así pasó. Al otro día ya iba a porcionar el pollo y saco el pollo y la nevera estaba echando agua y estaba haciendo hielo. Pues obviamente creo que venía cargada con tantas cosas y lloré, creo que hacía, no sé si me había visto llorar así. Y me puse muy mal y lloré. Y yo, no, pero Esteban, ¿cómo hacen? O sea, le dije, ¿cómo no caíste en cuenta que la bolsa era muy grande? Dañaste la nevera. Y entonces el mami, tranquila. Y yo, no, eso ya se dañó, eso no es no frost, eso ya, un milagro, le dije yo. Y me puse muy mal y me entré al cuarto a llorar, pero creo que lloré como una niña, o sea, realmente yo decía, yo le decía, ni siquiera le he pagado y ya se dañó. Entonces, claro, llamé a una tía y le dije, sí, la nevera está echando agua, hielo, no sé qué. Me dijo, sí, ya se dañó la nevera. Además ya se me había dañado una, ¿no? Así, entonces yo dije, no, ya se dañó. En un trasteo que hicimos se dañó, entonces dije, no. Y me entré entonces el niño como tratando de calmarme, y yo obviamente no quería tampoco como explotar, entonces lloré y me entré al cuarto a llorar. Y cuando salgo, mi hijo estaba en el comedor así agachado, orándole a Dios por la nevera. Me imagino yo, ¿no? Porque estaba el tema de la nevera. Estaba orando. Entonces yo salgo llorando, lo veo y me devuelvo. O sea, no le digo nada y me devuelvo. Cuando vuelvo y salgo, él ya está limpiando la nevera. Hoy los niños son de tecnología, entonces él buscó en Google cómo reparar una nevera no frutti. Ah, sí. ¿Cómo reparar una nevera? Entonces él hizo todo lo que decían en Google y yo incrédula, yo le dije, mi amor, ¿eso que eso no va a arreglar la nevera? Entonces él me dijo, mami, yo oré a Dios para que nos arregle la nevera. Y yo le dije, pues sería lo único, ojalá. Realmente le dije así. Le dije, sería lo único, un milagro, ojalá. Pero yo seguía llorando, o sea, yo como que no lo creía. Y él limpió toda la nevera, la organizó todo lindo. Y efectivamente, bueno, entonces cerramos la nevera en la noche y él decía, confía en Dios, que yo oré a Dios para que nos arregle la nevera. Entonces cuando ya en la noche yo me voy a dormir, efectivamente yo digo, ay Señor, sí. Y entonces yo oro en la noche, esto tú no lo sabes, yo le dije a Dios, le dije, Señor, si escuchas las oraciones de mi hijo, pues que la nevera se arregle. Pero yo incrédula totalmente. Y al otro día no queríamos ni abrir la nevera, yo tenía tantos nervios de abrirla, de pensar que saliera el y yo dije, no, o sea, pues es que una nevera no puede echar hielo ni agua, una no frost. Y abro el refrigerador y el niño, bueno, la nevera es mucho más alta que yo, entonces no alcanzó a ver bien. Y abro el refrigerador y yo toco y digo, wow. Y le digo al niño, sí, parece que se arregló. Y él mira todo el refrigerador y efectivamente, la nevera al día de hoy está perfecta. Sí, se lo conté a ellos porque realmente para mí es un milagro y es ver la gloria de Dios en la educación que le daba a mi hijo. Porque me conmovió mucho que yo estaba llorando y yo, como dijeron ellos, ¿a quién acudí? A mis tías. Llamé, ¿qué hago? Se dañó la nevera, no sé qué. Y salgo y lo veo a él en el comedor, totalmente así agachado, orando, que era lo que yo debía haber hecho. Entonces, sí, para la gloria de Dios y sobre todo porque veo que se está formando un hombre de Dios.
Ya dijiste todo. Pues efectivamente yo estaba orando cuando mi mamá entró al cuarto a llorar. Limpié la nevera con las instrucciones que busqué en Google y efectivamente al día siguiente cuando abro el refrigerador la nevera estaba perfecta. Muy bien. Hay que mirar evidentemente lo que estamos creando. Y lo primero que yo veo es que han hecho un buen trabajo en este chico. Pero lo que yo veo evidentemente es que este chiquito anda por principios y no por emociones. Anda por principios y no por emociones. Las mujeres son emocionales, nosotros somos de principios. ¿Sí? Pero me encanta ver y de verdad que me enterneció la historia. Y ver que wow, o sea, un niño de 13 años que hace esto, pues tiene todo un futuro y Dios lo tiene en sus manos y lo vamos a ver conquistando naciones para Dios. ¿Sí? Y nos da un ejemplo de fe, un ejemplo de tesón, un ejemplo que uno dice, wow, esperamos evidentemente crecer y tener hijos para la eternidad. Es muy importante efectivamente que inculquemos, porque ella está recogiendo lo que ha sembrado su hijo. Y es maravilloso que Dios nos mande hijos sensibles, hijos que lo primero que cuando tienen un problema lo que van a hacer es ¿qué? Buscar a Dios. Que nos sirve la tecnología y todo, sí, pero evidentemente es un milagro que Dios hace. Sebastián, Dios te bendiga. Esteban, no sé por qué tengo a Sebastián, Esteban, Dios te bendiga. Y eso que mi hijo se llama igual, Esteban. Dios te bendiga. Yo sé que lo que tú has hecho perdurará en el corazón de tu mamá y le da un gran ejemplo para eso. Oramos para cerrar. Gracias, chicos, de verdad. Dios los bendiga. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, gracias Dios. Yo quiero en esta tarde primeramente orar por la vida de Esteban y de su mamá, Dios. Darte gracias, Dios, por estos chicos maravillosos, Dios, porque Señor, sabemos que estamos sembrando en tierra fértil, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, hoy por la vida de todas y cada una de las personas que se tomaron el tiempo para venir acá, Señor, que te dieron el primer lugar a ti, Dios Todopoderoso, y que hoy te quieren honrar, Señor, y que hoy te quieren conocer, Señor. Revélate, Señor, guía, acompaña, llena de tu presencia, levanta, Señor. Y Dios, hoy tenemos un corazón agradecido. Perdona cuando hemos sido murmuradores, Señor, cuando no te hemos dado la honra y la gloria, Señor, cuando no hemos visto lo que tenemos, Señor. Y Señor, cuando hemos visto de dónde nos trae, Señor, y a dónde nos tiene, Señor, sabemos a dónde nos lleva, Señor. Tú, Señor, eres el invitado, Señor, y eres el presidente de esta reunión, bendito Señor. Oramos por las personas que tuvieron la oportunidad de ver, Señor, y de compartir, Dios Todopoderoso, y de tener, Señor, una persona con quien llevar sus cargas, Señor. Y oramos, Dios, para que esta cinta, Señor, que se queda en la eternidad, Dios Todopoderoso, si mañana le sirve a alguien, Señor, es un mensaje que tú guardas ahí para muchas vidas, Señor, y para levantar a muchas personas, Señor. Que la gloria de tu amor brille hoy y siempre, Señor. Gracias por la vida de mi esposa, Señor. Gracias por esta tarde maravillosa, Señor. Bendícenos, Señor, y permítenos tener muchos mensajes en la cual tú hables a través nuestro. Oramos en esta tarde en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.